Iglesia en Salida, pues es eso, es un trabajo de líderes, de pastores. Yo les he dicho a ustedes, las mamitas, cómo pastorean el hogar, los papás, los profesores, o sea, que ustedes también se sientan pastores de sus grupos, de sus actividades y que de verdad, pues esto tenga el sentido que Renova Más y que en este periodo de párroco, pues yo quise cuando se presentó este proyecto. Entonces, nada, pues seguir adelante. El padre Iván sabe que se está haciendo esto y ya pues ustedes y Rafael en algún momento lo podrán invitar para que él participe y se presente ante este grupo de líderes, ¿sí? De Renova Más. Bueno, eso era lo que les quería decir. Entonces, pues nada, Dios les pague por haber participado, haber confirmado la participación en Renova Más. Pues seguiremos ahí atentos porque pues si Dios me lo permite, vamos a seguir caminando con Rafael en este proyecto que tenemos aquí en Colombia. Entonces, pues nada, Dios les pague a ustedes, Dios te pague, Rafael, y seguimos pues en contacto, porque también esta experiencia tenemos que irla expandiendo a nivel de diócesis, a nivel de iglesia particular, pero también a nivel de Colombia. Entonces, Rafa, Dios te pague, líderes pa'lante. Espero que el día del grado poder por lo menos entregar un diploma. Amén, Gracias. amén, amén, Padre. Muchas gracias. Aplauso, aplauso para Dios, por la vida del Padre, el ministerio del Padre Ricardo. Padre, muchísimas gracias. Gracias por su sí a Jesús y gracias por apostarle a la iglesia y a los laicos. Muchas gracias por esta experiencia que nos abriste aquí en la parroquia Santa Ángela Meris y agradecido siempre y estamos ahí dispuestos. Como tú dijiste, seguimos adelante. ¡Aplauso al Señor! Bueno, queridos hermanos, yo sé que están tristes porque su pastor tiene que seguir adelante en la misión que Jesús le ha encomendado. Pero de eso se trata precisamente. Esta formación se trata de que nosotros como laicos asumamos nuestra condición de bautizados y esa condición de bautizados nos da la firmeza y la identidad de ser discípulos misioneros de Jesús. Nosotros debemos llegar a tener una reafirmación interior, una convicción interior de que nosotros estamos primero en conexión con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo y que después estamos en comunión como iglesia que nos suministra la gracia santificante, pero que también nos hace una familia. ¡Qué alegría! Yo digo, qué alegría la dinámica de Dios, qué alegría que Dios lo elige a usted y nos elige a todos y nos capacite y nos forme y nos envíe y siga dinamizando nuestra pastoral. La dinámica de Dios es distinta a la nuestra. Recuerde que nosotros vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y Dios escribe en cada persona. Está escribiendo en el Padre Ricardo, está escribiendo. Lo lleva a otra parroquia porque allá quiere escribir una historia nueva. Y al párroco de allá, al otro padre Ricardo Pérez, lo llevará a otro lugar para reescribir en otro lugar. Y a nosotros nos pide que nos dejemos escribir en nosotros, reescribir en nosotros, para que nosotros también seamos dóciles a la hora de la evangelización, a la hora del servicio, a la hora de dar vida a los demás, ¿de acuerdo? Así que los levanto en ánimo, en esperanza. Les digo, el párroco que viene es un lápiz de Dios también. El párroco que viene es un instrumento de Dios. Hay que acogerlo, hay que recibirlo, hay que aprender de él, hay que dejar que Dios obre a través de él y que nos siga guiando, formando, inspirando y orientando hacia adelante, ¿de acuerdo? Así que levanten la mano, por favor, arriba todos levanten sus manitos arriba, los que tienen las cámaras apagadas y estírense lo más que puedan y díganle a Dios, gracias, Señor, por mi vida, por mi familia, gracias por mi parroquia, gracias por el Padre Ricardo Ruiz, gracias por todo lo que pudimos compartir con él y gracias porque hoy me llamas a que yo sea luz y sal para los demás. Es decir, que yo sea instrumento también para sostener a mi parroquia. ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Yes? Yes. Listo. Bueno, ¿por qué este episodio y por qué la doctora Elizabeth, por qué nos quiere acompañar esta noche?
Cuando Jesús llama a sus discípulos, lo primero que hace es ponerlos en modo vocación. Es decir, les decíamos en el episodio pasado, se los dijo el padre William, se los decía yo, Jesucristo quiere que nosotros no olvidemos nuestra condición de llamados, de elegidos, ¿de acuerdo? De Él. Ustedes y yo, todos nosotros somos elegidos de Dios, llamados a la vida, llamados a estar con Él por el bautismo, por la conversión, por la santidad, etcétera. Nosotros tenemos una relación con Él y tenemos que estar siempre en ese modo, en esa conciencia, en ese estado. ¿De acuerdo? Dios siempre me está llamando. Cada día es un llamado, cada oportunidad es un llamado a la santidad, a la vida y a todo lo que Dios nos llama, al servicio, a donarnos a los demás. Pero Dios, que quiere que nosotros no suframos, sino que vivamos la alegría de la salida. Es decir, el sufrimiento no es el acto mismo de la batalla que nosotros generamos. El sufrimiento puede ser causado por nuestra vida interior y por nuestras rupturas interiores y por nuestros fraccionamientos. Todos nosotros, todo nuestro sistema actitudinal, todo nuestro sistema comunicativo, todo nuestro sistema comportamental está influido, está de alguna manera determinado en un alto porcentaje por lo que nosotros hemos vivido, por la historia, desde la concepción hasta hoy. ¿De acuerdo? ¿Cómo está nuestra historia? ¿Qué tan rotos estamos nosotros? ¿Qué tan fraccionados estamos nosotros? ¿Qué determina que nosotros estemos en cierto modo lastimados? La forma de ser suya. Y eso es lo que esta noche vamos a abordar. Hoy inicia el primer episodio. Hoy nos acompaña Elizabeth Hurtado y el próximo jueves estará también un psicólogo católico de Panamá, Carlos de León, que ellos nos orientarán este segundo episodio, que es Restauración Integral del Discípulo. Jesús quiere que nosotros seamos discípulos misioneros sanos, gente sana, gente íntegra, gente sana para que pueda producir mucho fruto. Amén. Bueno, le doy la bienvenida a Elizabeth, buenas noches, muchas gracias por tu compañía. Perdona la tardanza de esta noche, pero esta noche pues tuvimos el asunto de que, perdona yo, silencio. Por favor, silencien todos aquí voy a volver a silenciar a alguien. Silencien, por favor, todos sus micrófonos para que pueda Elizabeth dirigirse bien a ustedes. Ok. Elizabeth, buenas noches, muchas gracias por tu compañía y bueno, bienvenida. Tienes tú este tiempo para que nos guíes, para que nos acompañes en esta temática. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Dedito arriba. Bueno, gracias por la invitación. Ahí no sé cómo me escuchen, es que estoy un poco agripada, pero bueno, vamos a intentar que nos dure la voz el tiempo que me voy a compartir con ustedes. Bueno, pues mi nombre es Elizabeth, como Rafita ya lo mencionó, soy psicóloga, mamá, por estos días teacher. Bueno, de todo uno es por estas ama de casa, desesperada, no mentiras, ama de casa. Bueno, y en lo que vamos a entrarnos a hablar hoy, que es como algunos pasos para sanarse, pues bueno, digamos que en eso más adicional a la teoría tengo la práctica, ¿no? Empezando porque pues sanarse es un tema de toda la vida, diría yo, pero en lo que Dios me ha permitido avanzar y ver cómo a través de la sanación integral, ¿sí? Integral, se pueden recoger muchos frutos más abundantes para la vida de uno. Entonces, pues espero intentar ser muy clara. Lo que hoy les vamos a compartir es como unos fundamentos básicos para que sobre todo hagamos conciencia, ¿sí? Hagamos conciencia. A veces nosotros dentro de nuestro contexto de iglesia, y pues porque fue la formación, y pues bueno, gracias a Dios en los últimos años se ha venido como cambiando muchas dinámicas, quizás siempre nos movieron a trabajar en nuestro espíritu, ¿sí? Solo en nuestra conexión con el Señor, en esa comunión, a conectar nuestro espíritu con el espíritu de Él, y nos decían que solo a través de eso podríamos estar sanos, pero a veces uno encontraba que uno lleva 1000 años, digo 1000 años por exagerar, mucho tiempo orando para, por ejemplo, cambiar el mal genio, y uno se encuentra que frente a sus momentos de mal genio uno se queda sin herramientas, ¿sí? Yo mientras oro estoy tranquilo, pero cuando me enfrento a una situación que me activa, eso que está por allá me quedo sin herramientas y hombre, ¿qué hago?
hago acá? Y pues lastimo a la gente, termino metiendo, dirían por ahí coloquialmente, la pata donde no, termino diciendo lo que no, haciendo lo que no, diría por allá, así de San Pablo, Rafa, que uno quiere hacer el bien, pero termina haciendo el mal que no quiere, ¿sí? ¿Sí es así? Sí, Bueno, sí, Romanos 7:14. eso, Romanos 7:14, eso. Es. Entonces, cuando nosotros no estamos sanos integralmente, lo que ocurre es que por lo generalmente nos pasa eso, uno quiere hacer las cosas bien, pero termina haciéndolas mal. ¿Por qué? Porque no tenemos elementos a nivel psicológico, sí, a nivel de parte humana para ayudarnos a enfrentar ese tipo de cosas, ¿sí? Y pues, sin lugar a dudas, uno, en este caso, la oración y todas ese tipo de cosas que en nuestra iglesia nos enseña son necesarias y fundamentales, pero necesitamos incluir otros elementos y eso es lo que hoy vamos a intentar explicarles. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si la están viendo. Yes, ¿Sí? ahora sí. Ok, bueno, entonces vamos a adentrarnos, dice acá la restauración del discípulo, pues bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con eso. Quiero que miren por favor esa imagen que está ahí y que participen 2 o 3 personas y me cuenten qué les evoca esta imagen, qué les dice a ustedes o qué los lleva a reflexionar esa imagen, por favor. ¿Puedes ampliarla, Elizabeth? Sí, Eso. espérame. Listo. Pues para mí es muy simpática la imagen porque es como un cerebro dentro de un corazón. Sí, sí señora. Eso es lo que eso, yo veo. ok. ¿Y qué te lleva, qué te evoca eso? ¿Qué te lleva como a qué te motiva o qué te hace Y reflexionar? a mí me diría, es como amar con sabiduría o dar con sabiduría, porque yo en muchas ocasiones de mi vida, de pronto desafortunadamente, tiendo a hacer más cosas sin pensar, tratando de hacer el bien, pero a veces veo que eso no ha sido tan bueno para mí o para otras personas. Entonces, para mí es como esta imagen como de que tengo que pensar con el corazón, o sea, que tengo que unir como esa razón y esa emocionalidad a través de la sabiduría de Dios para poder hacer las cosas bien. En el caso mío es lo que me hace sentir. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? No. Hable. Levántalo. Listo, dale, Carlos y Janet. Bueno, yo creo que tiene que haber una conexión del cerebro con el corazón, de lo que sentimos, de lo que hablamos, de lo que entendemos, pero muchas veces esa conexión no se logra. Siempre hay como esa desconexión, como que el cerebro, después de que piensa y lo hace actuar a uno, después viene ese remordimiento, viene ese dolor en el corazón, entonces no hay una conexión completa. Ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere Buenas. participar? Sí, yo. Listo, dale. Yo creería que la imagen lo que nos evoca es los pensamientos de un hombre y de una mujer. Siempre hemos sabido que, por ejemplo, uno de hombre tiene un pensamiento más racional, piensa más con el cerebro para tomar decisiones o lo que sea, mientras que las mujeres piensan es con el corazón. Entonces, es como una unión yo lo veo así, como una unión de ambos, de los pensamientos completos de una pareja, un hombre y una mujer. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Dale. Mira, hay algo que, bueno, en algunas cosas pues mi compañero Omar tiene razón, pero a nivel personal a mí me pasa algo muy diferente. Y es que a veces uno de tantas cosas que vive se vuelve demasiado racional. Y a veces uno pierde esa conexión con el corazón. Y cuando, o por lo menos a mí, a nivel personal, me ha pasado que me ha tocado dejar a un lado el corazón y tomar decisiones racionales para poder llegar a otra estancia a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel familiar, porque de pronto en esa situación el corazón no funciona o pensar solo con el corazón no funciona. Entonces, a mí hay algo una definición que me llama mucho la atención, me parece
y que a mí me cautiva mucho es la inteligencia emocional. Entonces, pues no sé ahí, pero en mi caso, sí, realmente en muchas ocasiones me ha tocado dejar a un lado la razón y pensar con la razón, aunque soy mujer. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más iba a participar? Dale. Jairo. Jairo. Buenas noches. A mí me Buenas evoca noches. una armonía entre mente y corazón. Debe haber ese equilibrio para que las cosas vayan bien. Si una de las dos impera, pues hay desequilibrio. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, lo que dijeron todos, efectivamente, cuando nosotros nos podemos sanar integralmente y abordar nuestros procesos así, buscamos llegar a eso, a que tengamos como una conexión, un equilibrio, ¿sí? Porque regularmente cuando nosotros andamos muy desequilibrados, a veces somos más emocionales y entonces por movernos por las emociones somos demasiado reactivos, actuamos sin pensar, ¿sí? Y porque se nos olvida, como decía Carolina, ponerle un poquito a veces de pensamiento y se nos olvida que nuestras emociones están movidas y determinadas por lo que pensamos, ¿sí? Por eso pensar bien es tan importante y tener esto en cuenta en nuestros procesos de sanación integral como es nuestra parte humana es tan necesario, porque si nosotros no sabemos gobernar con inteligencia, ¿sí? O sea, con nuestra parte humana y con sabiduría, como es la sabiduría que viene el Señor, pues estamos fritos en muchos contextos y en muchas de esas ganas de nosotros actuar con inteligencia emocional, como decía Carolina, nos quedamos cortos. De hecho, a nosotros, la historia y todos los que somos de atrás, a ninguno nos enseñaron a ser inteligentes emocionales, nos enseñaron a que aprendiéramos mil cosas, pero venga, usted sabe gobernar su mal genio, usted sabe gobernar su ira, usted sabe gobernar su desconfianza, usted sabe gobernar sus celos, usted sabe gobernar su cabeza, la loca de la casa que es la cabeza, o sea, sabemos gobernar nuestras sensaciones, todo eso que se nos anida acá, nuestros malos pensamientos, no, por lo regular a veces, por lo regular son ellos, no somos nosotros los que gobernamos, sino es al contrario, ellos nos gobiernan a nosotros. Y por eso es tan importante abordar la sanación teniendo en cuenta esa dimensión humana. ¿Para qué? Para que un día podamos tener esa conexión, ese equilibrio, para que no haya uno más que el otro, sino que haya una coherencia, ¿sí? Que eso sí nos permita ser un poquito más asertivos. Nosotros difícilmente podemos ser asertivos en las cosas que intentamos hacer porque pues esta conexión no es muy equilibrada. Entonces, ¿por qué necesitamos restaurarnos? ¿Por qué consideran que necesitamos restaurarnos? Una persona que comparta algo puntual, ¿por qué creen que necesitamos restaurar? Yo diría, Elizabeth, que hay que partir que tiene que ser por el hecho de sentir, de encontrar como el equilibrio con nosotros mismos. Necesitamos restaurarnos para estar tranquilos con nosotros mismos y en paz con nosotros mismos. Y luego ya partiendo de eso, pues ya podemos estar tranquilos y en paz con nuestros hermanos. Muchas gracias, Marjorie. ¿Me están todos escuchando bien? Perdón. Se te escucha un poquito de interferencia en el micrófono, un tricitín. Bueno, ¿por qué necesitamos entonces restaurarnos? Por una razón. Porque todos estamos heridos, ¿sí? Porque todos estamos, Rafa, Se te ¿se está escucha, escuchando? se te escucha como con distorsión, con... Espérame ya un segundo, lo soluciono. Ya regáleme un segundo, por favor. Espérenme un segundito, mire. Espérame, lo soluciono.
Rafita, voy a desconectarme de Zoom por mi portátil, ¿sí me estás ¿Vale? escuchando? Y Sí, me voy sí. a conectar por mi celular, a ver De si es acuerdo, que dale. es. ¿Y de ahí puedes conectar pantalla? Eh, Ok. ¿Ya nos Listo, ahí escuchas? todos me escuchan mejor. Sí, 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 correcto. Sí, listo. Sí. Voy acá, entonces regálenme, espérenme, ya acá miro en mi celular y voy a ver, a compartir pantalla, a ver de qué manera acá lo logro. Puedes conectarte por los dos y nos muestras pantalla por el portátil y nos hablas por el celular, está bien. Ah, bueno, entonces Ujú. espérenme en un Conéctate desde segundito, es que eso. espérenme, ya estoy acá. Ah, ok, listo. Desde el celu nos ¿Ya vamos a está, mostrar. están viendo la pantalla? Sí, 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 listo. Desde el celu. Ok, Perfecto. sí, entonces, estábamos hablando que por qué necesitamos restaurarnos, ¿no? Entonces, les decía que necesitamos restaurarnos porque estamos heridos, ¿no? Porque nosotros estamos fracturados, porque la mayoría de seres humanos cargamos encima de nosotros heridas emocionales, que ahora más rato les voy a hablar un poquito acerca del asunto. Cargamos heridas emocionales, por eso nuestras conductas a veces inadecuadas, aquellas que a veces no entendemos de dónde vienen nuestras formas de pensar, por qué sentimos como sentimos y a veces por qué obramos como obramos, sucede que eso se da en nosotros porque estamos heridos. Por eso es importante restaurarnos, ¿sí? Porque necesitamos volver a armar, a volver nuevamente a coser, volver en este caso, a permitirle a Dios que empiece nuevamente a poner las piezas en orden, todo aquello que está en desorden en nuestro mundo interior, porque me voy a referir básicamente a nuestro mundo interior, todo aquello que está desorganizado en nuestro mundo interior, necesitamos ponerlo en orden. Por eso necesitamos restaurarnos. Ahora, ¿qué tendríamos que restaurar? A ver, ¿quién nos cuenta qué necesitaríamos restaurar? ¿Qué tendríamos que restaurar nosotros los seres humanos? De pronto el aceptar la pérdida de alguien inesperadamente, eso Sí. afecta mi corazón. ¿Qué más tendríamos que restaurar? Piensen en ustedes, ¿sí? Piense cada uno a manera individual, ¿qué necesita cada uno que restaurar? Y unos dos participen. Las heridas del pasado, los recuerdos. Los recuerdos, muy bien. ¿Qué más? Pero no los malos recuerdos, ¿no? Digo, no los buenos recuerdos, sino los malos recuerdos. Los malos recuerdos, sí. Los malos recuerdos. Ajá. Los fracasos. Los fracasos. Uh-huh. La autoestima. El autoestima, ajá. Nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento. Lo que dejé de hacer, lo que no pude hacer. Lo que no pude hacer, así es, sí. Nosotros necesitamos restaurar que, primero, lo dijeron por ahí, nuestra autoestima, es decir, nuestra relación con nosotros mismos. Esa es básica, esa es fundamental, esa es base. ¿Por qué razón? Porque a veces a nosotros nos inyectaron y escuchamos muchos mensajes desde pequeñitos, es que tenemos que hacer felices a todo el mundo, ¿sí? Tenemos que hacer felices a los demás. Y entonces nos quitaron esa parte de, venga, no nos la enseñaron, ¿no? Venga, para que usted pueda hacer feliz a los demás, usted primero tiene que ser feliz con usted mismo, ¿sí? Y entonces, como nos quitaron esa parte, pues nosotros vamos por el mundo haciendo feliz a todo el mundo, pero en nuestro ser interno no se siente
satisfecho, ¿sí? A veces hacemos tantas cosas por aprobación, porque nos quieran, porque se den cuenta que sí valemos, porque se den cuenta que sí somos personas dignas, que sí somos personas que merecemos las cosas, para que nos amen. Y todo el tiempo andamos relacionándonos con los demás desde la necesidad, o sea, como si yo fuera incompleto por la vida, entonces todo el tiempo ando buscando. Entonces, lo primero que necesito es restaurar es mi relación conmigo mismo. Cuando yo restauro mi relación conmigo mismo, eso me va a llevar a restaurar también mi relación con los demás, es decir, todas esas conductas inadecuadas que a veces tengo hacia los demás, que los termino lastimando sin querer queriendo, diría el chavito. ¿Qué más tenemos que y a lo que nosotros restauramos nuestra relación con nosotros, con los demás? Por ende se va a restaurar nuestra relación con Dios. Porque es mi experiencia personal, les voy a hablar desde mi experiencia personal. No sé a cuántos les pase, yo asumo que a mucha gente le pasa lo que a mí me pasaba. Aunque yo creía en Dios, aunque yo le oraba, aunque yo decía de boca que confiaba en Él, realmente no lo hacía. Y mi inconsciente, gracias a todas mis heridas, un día lo descubrí que yo pensaba que Dios no quería que yo fuese feliz. Y ese era y eso me llevaba a sentir que Dios no me escuchaba, que así como yo había sido invisible y no escuchaba probablemente en mi casa por mis padres, quizás por amigos, por personas en mi infancia y en mi adolescencia, que eso mismo pasaba con Dios, que así como yo era invisible para mucha gente cuando era pequeña, entonces era invisible también para Él y no me escuchaba. Y solo el día que primero empecé a trabajar en mi ser interior, en mi autoestima, luego pude avanzar a confiar en Él. Confié en mí, confiaba en el Señor y podía confiar en los demás. Esa es la dinámica. Yo siempre, a mí, es mi experiencia, lo comparto desde mi experiencia. A uno siempre le dicen, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. A veces nos enseñaron de arriba hacia abajo, ¿no? Para mí funciona, para mí es muy funcional que va de abajo hacia arriba. Ámate a ti, ¿sí? Para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo, porque ¿cómo vas a amar a otros si ni siquiera te amas a ti mismo? ¿Cómo vas a respetar a otros si ni siquiera te respetas a ti mismo? ¿Cómo vas a serle fiel a otros si ni siquiera eres fiel contigo mismo? ¿Sí? Y por ende, cuando yo tengo la capacidad de ser fiel a mí, respetarme a mí, amarme a mí, amarme en la justa medida, como lo dice la palabra también, puedo en esa misma medida dar al otro, porque recuerden que damos de lo que tenemos en el corazón, y por ende cuando esta relación con el otro es sana, pues yo puedo ver a Dios. ¿Por qué? Porque donde está Dios están los otros, ¿sí? Y si yo confío en mí, confío en los demás, se me hace más fácil confiar en nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que esto? Restaurar nuestra relación con los demás, con Dios, con la creación. Al final, ¿de qué formas podemos restaurar? ¿De qué formas podríamos restaurar? Perdonando y dejando atrás todos los rencores. Muy bien, sí, señora. Aceptándonos como somos. Yo pienso que aceptar, primero que todo, aceptar que estamos teniendo esa conducta inapropiada, porque si la aceptamos, entonces decimos, no, estoy actuando de esta manera y estoy actuando mal, y entonces tengo que corregir esa conducta. Sí, señora. Muy bien. ¿Alguien más? Aceptando nuestras equivocaciones. Sí, señor. Sí, entonces, ¿de qué formas podemos restaurarnos eso? Reconociéndonos, aceptándonos, haciendo todo un abordaje de nuestra vida humana, entendiéndonos, conociéndonos a nosotros mismos y haciendo uso de todas las herramientas que el Señor nos ha dejado para podernos conectar con Él y entrar en comunión con Él. Entonces, vamos a entrar acá porque la restauración integral. Entonces, si ven ahí en la diapositiva, nosotros los seres humanos estamos bajo 3 dimensiones, ¿no? Que es el cuerpo, el alma y el espíritu.
¿El cuerpo a qué hace referencia? Pues a nuestros sentidos, el estuchecito, eso que nosotros vimos acá, el exterior, eso que los demás ven, a eso hace referencia el cuerpo. ¿El alma a qué hace referencia? El alma hace referencia entonces a todo ese mundo interior, porque está compuesto nuestro mundo interior, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y por nuestra voluntad. Pensamientos, emociones o sentimientos y la voluntad, que en la voluntad, ¿qué es lo que nos lleva a escoger y a tomar decisiones? Es a través de la voluntad, porque en la voluntad que está contenida la conciencia, ¿sí? Esa conciencia que nos lleva a conectar, y en la voluntad está la conciencia y la comunión, y esa conciencia y esa comunión nos lleva a conectar con lo que está, con la dimensión que está más arriba, que es con el espíritu, ¿sí? Eso que tenemos allá nos lleva a conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Entonces, por ende, nosotros estamos diseñados de esa manera. De hecho, si ustedes revisan en Lucas 2:52, dice que Jesús, él crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y contaba en estatura y contaba con la gracia de Dios. Es decir, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, dice la palabra. Por tanto, nosotros estamos llamados a crecer en ese mismo sentido, pero a veces, ¿por qué no avanzamos y no vemos los resultados que nosotros quisiéramos ver en nuestra oración, en nuestra vida, en lo que deseamos que mejore en casa, en nuestra relación con nosotros mismos, con los demás? ¿Por qué no avanzamos y no progresamos como a veces anhelamos? Porque a veces posiblemente nos hemos enfocado a trabajarle más a uno de estos aspectos descuidando el otro. Y no, de esa manera no podemos, porque vamos a andar como cojos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros abordemos nuestra restauración teniendo en cuenta que tenemos que trabajar sobre estas tres dimensiones, y que no es que nosotros, los hombres se lo hayan inventado, es que está ahí está, Jesús lo hacía, Jesús es nuestro referente, y más adelante lo vamos acá a mirar cuando estemos acá. Dice en la primera de Tesalonicenses, en 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es ahí, en esos tres aspectos, lo que nosotros tenemos, en lo que nos tenemos que guardar. ¿Para qué? Para el Señor, que es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos santifique por completo, o sea, no a medias. Y entonces a veces cuando nosotros, por ejemplo, solo nos dedicamos a orar, pero no nos avanzamos a comprender nuestra parte humana y a buscar la ayuda y las herramientas, pues vamos por eso a medias, vamos a medias. Las cosas no se nos dan de la manera como quisiéramos, o a veces uno ve que hay gente que dice: llevo 10 años orando para que se me cambie el mal genio, para que cambie tal cosa en la casa, pero aún nada. Y a veces uno ve que en ese caminar, pues la gente se desanima, siente que Dios no le está escuchando, y aunque le ora, pero no le cree, le dice que abandona en sus manos las cosas, pero realmente no lo hace. O sea, cree, pero no confía. Y para poder llegar a ese nivel es importante, sí, de confianza, porque yo pienso que más que creer, no se trata de creer. Sí, es necesario creer, pero se trata de confiar. Yo creo que cuando uno confía, avanza a niveles grandes, ¿sí? Porque es que la confianza es decir: mira, o sea, oye, Señor, yo te digo que dejo esto en tus manos y me despreocupo. Y despreocuparme no es que ya no voy a hacer nada, es simplemente que ya no voy a vivir sufriendo en mi día a día, mientras el Señor posiblemente me concede eso, o yo no me voy a armar lo que sucede, a intentar modificar y persuadir y tener aptitudes de manipular al otro, de hacerlo sentir mal, de decirle cosas, de que todo el mundo se confabule para que el otro haga lo que yo quiero. No va a ocurrir eso, sino va a permitir uno que las cosas fluyan. ¿Por qué? Porque yo confío.
porque sé que Dios va a hacer lo que tenga que hacer cuando, pues en su momento. Pero esa capacidad de poder uno llegar a ese nivel de confianza lo puede uno llegar a adquirir cuando uno se ha trabajado de esa manera y empieza a descubrir, venga, en mi parte humana, ¿qué hace que porque yo no puedo confiar en Dios realmente? ¿Qué hay en mi historia que me ha hecho que desconfíe de todo el mundo, que ni siquiera confíe en mí, que cuando voy a emprender un proyecto de una vez diga, oiga, pero ¿y si me va mal? ¿Y será que sí soy capaz? ¿Y si todo me sale mal? ¿Y si pierdo la plata? ¿Y qué va a decir? Y finalmente dicen al final, no, pues mejor no lo hagamos, porque ¿para qué? Pues, y después entonces la cabeza le dice, sí, ve, usted como siempre, usted nunca hace nada importante, usted es un fracaso total, y entonces uno termina creyéndole a la cabeza todo eso, ¿sí? Y termina viviendo y sintiéndose como un fracasado, y entonces como me siento como un fracasado, soy irritante con la gente, cuidado, me tomo todo a manera personal y cuidado, me dicen algo porque mejor dicho, estoy como un cuerpo spin, tiro pullas para todos lados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que nos abordemos de una manera integral. Entonces, ¿qué implica la restauración? Implica pasar por liberarnos, por sanarnos, por reconciliarnos y por empezar a pedirle a Dios que supla todo aquello que no se nos fue dado a lo largo de nuestra historia. Entonces, no voy a ahondar mucho ahí porque, bueno, rápidamente, ¿qué nos vamos a tener pues que liberar? Yo creo que todos tenemos que liberarnos de muchas cosas, empezando de tantos pensamientos negativos que tenemos en nuestra mente, que tenemos que liberarnos de tantas dolores del pasado, lo decía por ahí alguien, de nuestros malos recuerdos del pasado, de la tristeza, de las sensaciones de ser de sentirse uno fracasado, de esa sensación de sentir que no soy competente, de nuestra falta de autoestima, de nuestra falta de creer y confiar en nosotros. Tenemos que liberarnos de tomarnos todo de manera personal, tenemos que liberarnos de la crítica, del chisme, de tantas cosas, de nuestro mal genio, pero de nuestra angustia, de nuestra ansiedad, de nuestra depresión, de nuestra necesidad de controlarlo todo y que la gente haga las cosas a mi manera, porque si no las hace a mi manera, esto es terrible, de no poder confiar en los otros, en fin. Hay muchas situaciones de las que nos tenemos que librar, de nuestros sentimientos de culpa, de nuestros complejos, de nuestra necesidad de vengarnos, de nuestros apegos y dependencias a las personas y a las cosas. Bueno, tantas y tantas cosas. Y después pasar a sanarnos. Cuando nosotros nos sanamos, hace referencia a que cuando yo me sano, entonces al liberarme empiezo con la sanación a hacer como un reemplazo de todo aquello de lo que me estoy liberando, en reemplazarlo por filosofías de vida más sanas, más equilibradas, sobre todo algo importante, más funcionales, ¿sí? Cuando yo logro empezar a reemplazar todo aquello que no me funciona, ¿sí? Que no me funciona en mi relación conmigo mismo, con los demás, con Dios, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque se trata de que lleguemos un día a ser seres funcionales, ¿sí? Seres funcionales no solo para los demás, primero para nosotros, y en la medida que somos funcionales en nuestra vida, pues vamos a ser funcionales para muchas cosas. Cuando llegamos a esa parte de sanar, ¿sí? de hacer como ese reemplazo y de implantar esas nuevas estructuras, pues llega un paso de que nos reconciliamos. ¿Con quién nos vamos a reconciliar? Pues la reconciliación abarca perdonarme y perdonar. ¿Sí? ¿A quién debo perdonar primero? A mí misma. Yo creo que lo más difícil, siempre he dicho, bueno, yo hago consulta y por vida propia siempre me he dado cuenta que lo más difícil es que un ser humano se perdone a sí mismo por sus fracasos, por sus desaciertos, por lo que no hizo, por lo que dejó de hacer. Y la cabeza está tan inundada, y si yo me hubiera dado cuenta, y si yo hubiera pensado, y si yo no hubiese sido tan tonta, y si yo hubiese, y los si nos atormentan una cosa impresionante, y porque los sentimientos de culpa nos hacen que nuestro corazón se amargue. Entonces, que debemos perdonarnos a nosotros, perdonar a los demás. De hecho, perdonar a los demás es más fácil, consideraría yo, que perdonarse a uno mismo.
pues, perdonar, eso. Y finalmente el proceso de suplir, que en la parte de suplir ya identificando todo aquello de lo que nos tenemos que librar, esos vacíos, que tenemos, pues debemos empezarle a pedir al que nos creó, a nuestro hacedor, al arquitecto de nuestra vida, que pues nos dé aquello que no nos dieron y que a veces no somos ni capaces de darnos a nosotros mismos, que nos dé la gracia, que Él nos lo dé, pero también que hagamos de conciencia que nosotros mismos podemos ayudarle al Señor a sanar nuestra vida. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos de ayudarnos a autosanarnos, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar a los pasos rápidamente, porque yo me pego a hablar de lo que sé y hablo mucho. Entonces, pasos. Número 1, es importante que nosotros reconozcamos primero y aceptemos lo que no está bien en nosotros. Oiga, que usted es mal geniado. Ay, pero qué, yo no, eso es que yo soy mal geniado, pero porque usted me saca la piedra. ¿Quién la manda a hablarme así? ¿Quién le manda no hacerme caso? ¿Quién le manda eso? Es que yo soy así porque usted me provoca, es que usted, no, venga, reconozca que el otro puede hacerlo, diría la psicología de terapia racional cognitiva, terapia racional emotiva, perdón, venga, una cosa. O sea, la gente a nosotros nos puede hacer sin número de cosas, pero solamente usted es responsable de su reaccionar. La gente a usted no le hace nada. Usted decide qué hacer con lo que la gente le hace. Diría esta teoría dice que el problema no es lo que la gente nos hace, el problema es lo que nosotros interpretamos y sentimos acerca de lo que la gente nos hace, ¿sí? Por eso es importante reconocer y aceptar lo que no está bien. Oiga, venga, yo soy mal geniado, yo soy, mejor dicho, crítico a todo el mundo. Oiga, yo todo me lo tomo a manera personal. Oiga, a mí, si yo publico algo en Facebook y no me le dan 20,000 me gustas, los conocidos de una vez me digo, ¿por qué no le habrán dado me gusta? ¿Será que no les gustó mi foto? ¿Será que estoy fea? ¿Será que no me quieren? Uy, pero ¿cómo es posible? Y hay gente que tenía una paciente, me acordé de ella en este momento, y una señora muy bien puesta, ¿no? Y indagando, un día yo le decía, viendo su historia, porque la estaba ayudando en un proceso de superar una ruptura de 20 años de vida en pareja que se había acabado y era en ese proceso. Pero un día, trabajando, ella me decía, ay, no, es que algo hablamos de Facebook y me decía, ay, yo no sé, pero a mí si no me le dan me gusta a mi foto, eso para mí es mortal. Y yo le decía, ¿en serio? Me decía, sí, tú ves, yo le decía, pero tú tienes muy buena acogida porque a veces tienes hasta 100 y 150 hasta 200 de una foto que ponen. Me decía, ay, si cuando hacen eso, yo me siento que soy valiosa. Y yo le dije, entonces, cuando no lo hacen, me decía, uy, no, eso para mí es terrible. Y empezó a decir, y yo decía, y se veía, ¿no? Por eso las apariencias se engañan. Y se veía tan segura, tan un montón. Yo decía, Dios mío, y tenía un problema de aprobación. Y yo le decía, ven, ¿y por qué tanta necesidad de buscar aprobación a través, por ejemplo, de las redes? Y bueno, empezamos a escudriñar. Y yo le decía, tienes que aceptar que eso, aunque a ti te parece inofensivo, cualquier situación que a uno le crea malestar emocional interno es un problema que hay que trabajar. Oiga, que soy de los que me tomo de toda manera personal, venga, eso hay que trabajarlo, porque es que eso no es normal. Lo normal es que a mí no me lo natural, normal es que no me afecte, que puede que a veces me afecte, pero que no tanto. Venga, que usted es de las personas que siempre tiende a echarle la culpa a toda la gente. Venga, eso no es normal. Lo normal es que yo asuma mi responsabilidad. Venga, que a mí me cuesta mucho tomar decisiones. Para tomar una decisión le pregunta a 10,000 personas para poder, venga, usted no confía en usted, ¿dónde está su criterio para poder decidir? Bueno, y tantas cosas. Entonces, primero tenemos que pasar por reconocer y aceptar lo que no está bien en nosotros. 2, identificar nuestras heridas emocionales, ¿sí? Y las consecuencias de esta nuestra personalidad. Muchos autores hablan de algunos de 5, otros de 7 heridas emocionales que nos marcan, que de hecho todos, la humanidad está herida. ¿Y por qué, si alguna vez usted se ha preguntado por qué nos lastimamos y nos hacemos daños unos a otros? Es precisamente por esa razón, porque estamos heridos. ¿Desde cuándo? Desde siempre.
No en vano cuando Jesús murió en la cruz y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo nos lo hizo por enseñarnos lo bueno y lo de perdonar, no. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué dijo esa expresión? Porque Jesús, era consciente que los seres humanos que lo estaban crucificando, que toda la gente que lo había rechazado, que lo había injuriado, que no lo había querido, bueno, todo eso que ustedes y yo ya conocemos, eran personas que estaban heridas y por eso le pedía al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacen. Porque un herido, ¿qué hace? Herir, ¿sí? Nosotros somos víctimas de víctimas. Este mundo está así. Somos víctimas de víctimas. Por eso es importante que nosotros identifiquemos qué heridas emocionales cargamos desde atrás, desde nuestros inicios. ¿Será que fuimos rechazados? ¿Será que posiblemente tenemos herida de abandono, agresión, humillación, la de injusticia? ¿Qué herida emocional está dominando nuestra vida y esa tiene unas consecuencias en nuestra personalidad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos herida de rechazo, la herida de abandono, les voy a hablar del abandono, que es una herida muy, muy en la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, bueno, o sea, habrá un porcentaje que, bueno, bendito sea Dios, tuvo la oportunidad de nacer en un hogar muy sano, muy equilibrado, donde el respeto por el otro estaba presente, donde no había autoritarismo, donde no habían mayores gritos, donde había la democracia, donde respetaban la opinión y el sentir del niño, donde le preguntaban la opinión, donde no le imponían las cosas, donde el papá siempre trataba bien a la madre y viceversa, donde, en fin, que posiblemente sí hay muchos que tuvieron la oportunidad de crecer en ambientes sanos y muy funcionales, pero infortunadamente la mayoría no se nos dieron esas cosas. Y entonces, por ejemplo, la herida de abandono, ¿por qué se causa? Por ambientes de familias descompuestas, cuando hay abandono a alguno de los padres, cuando a veces se dan las separaciones y el otro desaparece, aunque haya familia, padres ausentes, ¿sí? Los padres están ahí, pero nunca le prestaban a uno atención, nunca lo abrazaron, nunca jugaron con uno, nunca se sentaron a hablar con uno. O sea, estaban ahí, pero no estaban. Ese papá que se dedicó solo a ser el proveedor de la casa, que no le falte a mis chinitos absolutamente nada. Venga, pero nunca dedicaba tiempo para conocer a ese otro, para escuchar lo que piensa, que sueña, que quiere, y cuando hablaba solo para regañar. No, como él es el que es el proveedor, entonces, mejor dicho, toca, ¿sí? ¿Y dónde está la conexión? ¿Dónde están los abrazos? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde están los momentos? No, probablemente. Y la mamá entonces estaba todo el día en la casa, pero todo el día se la pegaba haciendo oficio. El chinito, mamá, préstame atención, no, es que estoy ocupada, ahorita más tarde, no sé qué, y finalmente el peladito estaba por allá en mil cosas y ella en su mundo, cada quien en su mundo. Sí, y teníamos una familia, pero yo crecí en una familia así, pero una familia con qué características. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando nos cuidaba más el colegio, ¿sí? Más el colegio que los propios papás, en fin. Entonces, esta herida, por ejemplo, hace que las personas generen esa sensación en su inconsciente de que no son suficientes. No soy suficiente, ¿sí? Y entonces, cuando no soy suficiente, genero apego y dependencia, ¿sí? Esta es una consecuencia en la personalidad de la herida de abandono, generar apego y dependencia y hasta subyugación. Entonces, si en estos días tenía una chica en consulta ayer, perdón, que con una relación de noviazgo de hace rato y me decía, no, que yo no soy tan feliz, a veces no siento paz, no sé qué. Y le decía, ¿por qué te mantienes entonces en una relación de noviazgo? Y me decía, es que, y de un contexto familiar que no, el papá nunca le prestó atención, el papá, bueno, tiene todo un día de abandono, mejor dicho, por todos lados. Y me decía ella, es que yo siempre me dije que quería tener una vida, una relación estable. Y yo le decía a ella, pero ¿a qué precio? No eres feliz.
no eres tan feliz. Me decía, no, pero no importa, yo voy a luchar por tener una relación estable. Yo le dije, ¿qué es lo que te da miedo? O sea, tú te dijiste a ti un día que querías tener una relación estable. ¿Por qué? Porque nunca tuviste en tu infancia y de tu adolescencia algo estable y te da miedo soltar y dejar ir a alguien que no te conviene solo por miedo a perder la estabilidad. Sí, empezaron a derramarse lágrimas por el rostro de esa chica, como unos 25 años, y yo le decía, no, o sea, no te mantengas en una relación que no es funcional por miedo a la estabilidad. Yo entiendo que no la has tenido, no la tuviste en tu infancia, en la adolescencia, pero tú no estás condenada, estás repitiendo la misma historia de abandono porque esa persona no conecta contigo, o sea, no, y se apega y está pegada de una manera, ahí no importa, pero yo me quedo al precio que sea porque no quiero experimentar el abandono, que otra vez yo no tenga nada estable, en este caso ella, y que me dejen, así como su papá nunca le prestó atención y la dejó en algún momento de su vida y la abandonó. El niño, el ser herido, la niña herida, eso es muy importante que ustedes se enfoquen en trabajar en la niña o en nuestro niño herido, y una cosa profunda, porque solo mientras nuestro niño y nuestro adolescente herido esté sano, vamos a poder ser adultos más funcionales y sanos. Entonces, ahí yo les dejo para que se indaguen más al respecto. Tercero, identificar las creencias erróneas que sustentan nuestros comportamientos. Entonces, ahí que voy, a que cuando tenemos las heridas, ¿sí? Estas nos dejan algunas características de nuestra personalidad. Le voy a seguir hablando la de abandono. Por ejemplo, la herida de abandono, ¿qué hace? Eso, que yo genere una creencia en mi inconsciente, porque les voy a hablar del inconsciente, que hace que cree que yo no me merezco lo mejor y que yo no soy lo suficientemente buena. Entonces, como no soy lo suficientemente buena, no me salió algo en el trabajo como yo quería. Si ve, es que yo sabía, yo no soy lo suficientemente buena para desempeñar ese cargo. Mi pareja me fue infiel. Ay, yo no soy lo suficientemente buena mujer, yo no fui lo suficientemente buena en esto, yo no soy lo suficientemente buena. Me gritan, mis hijos me irrespetan. Si es que yo no les importo, yo no soy lo suficientemente buena madre. Y todas esa creencia la de abandono que genera esa sensación inconsciente de no soy suficiente, es la que hace que nosotros nos relacionemos con la gente desde el miedo y desde el temor y no desde el amor. Entonces, cuando yo tengo esa sensación de sentir que no soy suficiente para los demás, que no cumplo las expectativas de nadie, entonces yo voy buscando aprobación a como de lugar, así pase por encima de mis principios, de mí, intento que todo el mundo sea feliz, así yo no sea feliz, y entonces todo eso nos va desatando un nivel de insatisfacción y de amargura en el corazón, que por eso aunque usted se esfuerce y se esfuerce, usted siente que algo por allá en sus adentros no está bien. Entonces, después de eso, es importante que después que identifiquemos esas creencias, esos que están sustentando nuestros comportamientos en nuestro inconsciente, es necesario que nos movilicemos a reconciliarnos. ¿Eso qué quiere decir? Pues empezar a perdonar absolutamente todo a nuestros padres, a las personas significativas que tuvieron algo, que contribuyeron, porque ellos también fueron víctimas, ¿sí? Uno por eso tiene que decirse a perdonar a los demás, porque todos somos víctimas de víctimas y cada quien en su momento de la vida hacía lo que mejor podía con las herramientas, el conocimiento que tenía, hacía lo que creía que estaba mejor, lo que creía en su nivel de conciencia y madurez que tenía en ese momento que era lo mejor. Por eso, a mí algo que me funciona mucho con el tema de poder perdonar es pensar que no sabe lo que hace, así como Jesús lo enseñó en la cruz. Sabes que una persona tiene comportamientos muy malucos conmigo, porque siempre uno va a encontrar gente en el camino así. Yo me digo a mí misma, lo voy a perdonar de una vez, Señor, porque no sabe lo que hace. Es una persona herida, probablemente su comportamiento de X se debe a que probablemente tuvo una infancia así, y eso me hace que me vuelva comprensiva. ¿Para qué? Para no juzgar y no señalar, no para justificarlo, aclaro, porque una cosa es la comprensión y otra cosa es la justificación. Entonces, no es que yo lo comprendo, que tuvo muchas heridas y por eso siempre me trata mal, y entonces no hago nada y me sigo dejando tratar y no pongo un pare, no. Es comprensión. ¿Para qué? Para que yo no me vuelva juez de los demás,
¿sí? O sea, eso me ayuda a que yo no sea juez, porque es que finalmente, o sea, nadie conoce, diría por ahí un dicho, la sed con el que el otro vive. Nosotros ni siquiera a veces nos conocemos a nosotros mismos porque no dedicamos tiempo a conocernos, nuestra vida, nuestro ser interior. ¿Cómo vamos a poder señalar y afirmar cosas acerca de los demás si nosotros no estamos en el corazón de los demás? Por eso, todos estos procesos de sanar, algo que es hermoso es que lo lleva a uno a ser más humano. Y en algo yo he podido avanzar es en eso, porque yo era muy criticona, muy señaladora, y cuando empecé a trabajar en mí me di cuenta que con la persona que yo más crítica era conmigo. Yo era muy dura conmigo misma y no lo aceptaba, y en la medida que yo era tan dura conmigo, pues así yo le daba duro a los de allá afuera. Pero yo no me daba cuenta de eso. Solo cuando empecé a sanar mi corazón, a ponerme en procesos psicológicos, me di cuenta, puchica, acá el problema nunca han sido los demás, aquí el problema soy yo. O sea que, venga, yo toda la vida queriendo y pidiéndole a Dios que cambiara todo el mundo, ¿para qué? Yo no necesito pedirle a Dios que cambie el resto de la humanidad, yo necesito es cambiar yo, ¿sí? Cuando cambio yo, probablemente cambien los demás. ¿Por qué? Porque va a cambiar mi forma de hablar, de pensar, de tratar, y ahí ya estaré sembrando cosas bonitas, y pues con el tiempo recibiré lo que estoy sembrando. Entonces, nosotros a veces tenemos unas luchas y nos matamos la cabeza y peleamos con la gente para intentarla hacerla cambiar. No, ya no más. O sea, dedícate a cambiar tú y ya. Y lo demás llegará. Por eso en la reconciliación es importante decidirnos a perdonar, a liberarnos. Y algo que hacia ustedes hacia algunos le cuesta perdonar, empiece a condicionar su mente, a decirse cosas como: estoy preparada para perdonar, estoy lista para perdonar, estoy lista para liberarme de mis sentimientos de culpa, estoy preparada para echar fuera de mí todo aquello que me amarga, estoy dispuesta a perdonarme a mí misma. Uno tiene que preparar la mente, y después, bueno, eso es otro tema, y luego pedir a Dios la gracia para que uno pueda llevar a un día a cabo el proceso de perdonar, porque perdonar no es un proceso, ¿sí? Así como la sanación, que debe arrancar en una decisión y mantenerse en una decisión. Cuando nosotros perdonamos y nos reconciliamos y entendemos que somos víctimas de víctimas, ya no renegamos más de todo lo que nos ha pasado en la vida, sino aprendemos a abrazar y aceptar nuestra historia, y decir, bueno, bendito sea Dios, probablemente yo no me merecía todo este mundo de cosas que me hicieron. Bueno, pero venga, encontremos el lado positivo, eso que me ayuda a ser una mujer más fuerte, una mujer más sabia, adquirir conciencia, ser una mujer más sensata. Entonces, bueno, pues todo eso fue bueno, aunque nos haya dolido, bueno, bendito sea Dios, fue bueno. Y entonces uno empieza a reconciliarse con su historia, a reconciliarse con todos los que le lastimaron a lo largo del camino, y a reconciliarse con uno mismo, con Dios, y entonces ahí la vida le empieza, y el pensamiento y muchas cosas le empiezan a cambiar. Finalmente, cuando sucede eso, podemos empezar a transformar nuestros pensamientos y creencias, a reemplazar todos esos: oiga, no soy suficiente. Si yo tengo esa sensación tan arraigada en mí de sentir que no soy suficiente, la voy a empezar a reemplazar. ¿Por qué? Por algo más positivo que funciona mucho. Decirme a mí todos los días: yo soy suficiente y siempre he sido suficiente. Esta palabra yo la trabajo mucho con mis pacientes, y es muy bonito, y yo la he trabajado conmigo mucho. Yo me cojo el espejo, trabajo con el espejo, que es espectacular, y me digo a mí misma: Eli, tú eres suficiente y siempre has sido suficiente. Y me la he tenido que repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque yo tengo una herida de abandono muy marcada en mí, que me ha cobrado factura. Ustedes no se imaginan a qué parece. Muchos desaciertos gracias a esa herida. Aunque un día esa herida me gobernaba, mejor dicho, por donde quiera. Pero bueno, gracias a la psicología y a muchas herramientas y a Dios, ahora ya no le permito que ella me controle la vida. Soy yo la que a veces me quiere hacer añicos, porque a veces me da palo terrible, porque este proceso es de toda la vida, pero tengo la capacidad
oiga, reacciono rápido, venga, espérese cabecita que usted me está diciendo un montón de cosas y yo sé que no eso es verdad, ¿cómo así que yo no soy suficiente porque de pronto alguien me dijo una mentira? No, 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 tú no eres, a ti no te determina absolutamente nadie ni lo que la gente hace y en ti no es la capacidad de empezar a transformar esos pensamientos y creencias. Cuando nosotros ya hacemos eso, ¿qué sucede? Que vamos a poder decretar nuevas filosofías de vida. Entonces, ¿qué es eso de decretar nuevas filosofías de vida? Pues dejar atrás todo lo pasado y anclarme y hacerme como un nuevo pliego de cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. Entonces, por ejemplo, o que si soy de las que tenía baja autoestima o falta de amor propio, bueno, entonces a partir de hoy, después de que ya sé que yo soy una mujer valiosa, amorosa, un hombre que lo vale todo, que soy lo suficientemente genial, extraordinario, porque es que soy hijo de Dios, oiga, yo soy imagen y semejanza, o sea, yo tengo en mí, mejor dicho, impreso todo el potencial para lograr todo lo que quiera, y por el simplemente hecho de existir y de que Él me haya dado vida, yo me merezco lo mejor, pero yo me lo tengo que creer y vivirlo, porque a veces hay muchas cosas que uno las dice de boca, pero no las vive. Entonces, por ejemplo, yo soy de las que, yo tenía muchísimos problemas de autoestima, y ahora yo siempre me digo, no, Eli, tú eres la máxima creación de Dios, o sea, de ahora, y me lo digo, y esa es mi filosofía, vea, nunca te vuelvas a conformar con menos de lo que mereces, Eli, tú te mereces absolutamente ¿qué? Lo mejor, nunca más te conformes con recibir menos de lo que mereces, y es mi filosofía de vida, y la tengo pegada en la pared, de hecho, ahí, Eli, te mereces lo mejor, nunca más te conformes con recibir menos de lo que mereces. Sí, es mi nueva filosofía de vida. Cada vez que mi cabeza quiere aceptar cualquier cosa y que empieza a permitir que le hagan daño y no hace nada y se subyuga y se deja lastimar y no sienta precedentes, entonces me recuerdo a mí misma que yo me merezco lo mejor porque soy hija de Dios. Y es una filosofía de vida que ahora me acompaña. Y bueno, como otras tantas, entonces es empezar a decretar. Finalmente, y el séptimo paso es vivir en comunión con el Señor. ¿Qué se trata? ¿Qué es eso? Que nosotros aprendamos a hacer uso de todo eso que en nuestra iglesia hay para conectarnos con Él. Pero les quiero recordar algo, que la conexión con el Señor debe trascender y estar en comunión con Dios es realmente sentirte parte de Él. Y que todo lo que a nosotros en la iglesia los instrumentos, los medios, como es asistir a misa, el Santísimo, el Rosario, bueno, y todas otro tipo de herramientas que tenemos para acercar con Él, son medios, pero recuerda que tú vivir en comunión con el Señor hace referencia a estar en contacto, en que tu relación personal sea realmente profunda, que tú lo puedas escuchar y tú lo escuches y Él te escuche. Sí, Él siempre nos escucha, pero la comunión va a más allá, a pasar del creer al confiar. Que si yo le digo, Señor, yo voy a abandonar esto en tus manos, yo tengo la capacidad de decirte, Señor, gracias, porque yo sé eso que te pido, tú me lo vas a conceder. ¿Cómo? No tengo ni idea. De la forma que probablemente te lo estoy pidiendo, probablemente no, pero sé que lo que ocurra en mi vida va a ser exactamente lo conveniente, no lo que quiero, pero lo conveniente, y lo conveniente es lo mejor para mí, porque a veces uno no sabe ni lo que uno, como ser humano, uno no sabe lo que es mejor para uno, ¿sí? Pero pues el Señor sí lo sabe. Entonces, vivir en comunión con Él es estar en ese contacto, experimentarlo en el día a día. Oye, que me levanté, ahí está, Señor. Que veo al lado a mis hijos, ahí está, Señor, que tuve la posibilidad de irme y ducharme y sentir el agua, ahí está el Señor, es entrar en comunión en el día a día con la experiencia de la cotidianidad, porque es que en la cotidianidad, en todo, ahí está el Señor. Que fui al banco y el celador me abrió la puerta y me saludó con amabilidad, ahí está el Señor en eso. Que me senté y tuve la posibilidad de tomarme un café y respirar. Ahí está el Señor, es vivir más en comunión con Él, más en conexión con Él,
porque es que esa conexión es la que nos asegura esa relación íntima, y al tener esa relación íntima, eso nos lleva a que busquemos más medios para acercarnos a Él. Y en la restauración es importante, en la sanación, que nosotros hagamos uso de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de la oración, del Santo Rosario, de la Eucaristía, de la visita al Santísimo, de aquello con lo que usted conecte más, porque hay algunos que probablemente les gusta más se conectan más con el Santísimo, y porque usted no haga el rosario, de pronto no sea tan asiduo al otro, hombre, con lo que usted se sienta más conectado y en lo que usted puede experimentar al Señor, va a estar bien, el Señor no se va a enojar. Por eso le va a decir, ay, pero usted porque solo hace una cosa más que la otra. No, yo pienso que a Dios le encanta que nos conectemos con Él. ¿Cómo? Pues de la manera que más se nos facilite, pero lo importante es estar ahí en conexión con Él. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que nos sane. Cuando nosotros podemos identificar todo esto, reconocer qué heridas emocionales somos. Hay algo que a mí me ha funcionado mucho, es que al conocer mis heridas emocionales, las consecuencias en ellas, cada vez que lloraba, yo le decía, mira, Señor, te expongo mi herida de abandono. Tú sabes que por mi herida de abandono he sido una mujer muy apegada, muy dependiente a nivel emocional de las personas. Entonces yo pongo en tus manos mi dependencia y te pido, Señor, soy concreta ya, que me liberes de la dependencia hacia las personas, que yo no me conforme con cualquier cosa, que yo ya no mendigue más amor, porque cuando tenemos herida de abandono o rechazo, mendigamos mucho amor, atención, en fin, mendigamos todo a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, en el trabajo, mejor dicho, nos volvemos unos mendigantes. Sí, vamos mendigando lo que por derecho nosotros nos merecemos, pero como no nos lo creemos, pues lo mendigamos, vivimos esclavos. Entonces, cuando a mí la sanación integral me da la posibilidad de saber en concreto qué a nivel humano estoy manejando, qué a nivel, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, y eso me lleva, y que todo eso me lleva a reaccionar, pues cuando lloro, puedo ser más concreta y el Señor viene a sanar de una manera concreta. Por eso abordarnos desde la integralidad es súper importante, porque yo he descubierto que cuando solo oraba, logré algunas cosas sin lugar a dudas, pero cuando le puse razón al asunto y empecé a comprender mi humanidad, porque yo pensaba como pensaba, porque yo me sentía como me sentía, porque yo actuaba como actuaba, cuando empecé a autoconocerme, a descubrirme, a escudriñarme por dentro, a indagar en mi mundo interior, pude hacer la conexión de la vida espiritual con eso. Y mis procesos fueron muchísimo más. Eso, yo ya para concluir, yo empecé en la iglesia hace un rato, yo creo que como unos 8 años, y venía como mucho tiempo solo en la oración y no entendía porque muchas cosas no funcionaban y yo me sentía muy imperfecta por dentro gracias a mis heridas, pero pues yo no creía que eso era un problema, pero me causaban mucho problema. Y yo sentí que avancé, pero no tanto. El día, hace 2 años y medio, porque les hablo de 2 años y medio, casi 3, ya va a ser 3 años ahorita en septiembre, que yo me empecé a abordar, dije, oiga, venga, yo estudié, yo no, psicología supuestamente para ayudarme a mejorar y que estoy peor que el resto de la humanidad, qué horror esto, Dios mío. Dije, no, o sea, yo necesito estar bien, había una necesidad porque ya tenía unos hijos, ya tenía unas personitas que me estaban viendo y yo decía, Señor, o sea, yo siempre he querido que mi descendencia cambie, que se rompan muchas cadenas en la vida, porque hay cosas que no, definitivamente yo no quiero que mis hijos repitan eso, porque yo estoy repitiendo la historia y no, Señor, no, yo no creo que uno esté destinado a repetirla. Entonces, cuando yo empecé a abordarme con las herramientas psicológicas que uno tiene, y empecé a orar y a hacer las dos, o sea, solo les puedo decir que en 3 años he avanzado lo que como nunca. Todavía me queda un largo camino enorme, pero lo que he podido avanzar ha sido extraordinario. Yo siempre le digo al Señor, yo te doy 1000 gracias porque
si no me hubieses hecho generar conciencia de esa comprensión, quién sabe cómo estaría siendo la misma infeliz, amargándome por todo, renegando, siendo una desagradecida, siendo lo que era antes. Pero gracias a que que el Señor me dio esa conciencia, me hizo entender que no era solo con una forma, sino con las dos, pues pude avanzar y la vida se hizo diferente y la vida se hizo más bonita y pues ahí vamos en el camino. Qué bueno, Elisita. Construyendo. Elisita, muchas gracias, qué bendición. Le damos un aplauso a Dios por la vida de Elizabeth, por esta guía que nos has dado. Estos 7 pasos son maravillosos. Con Elizabeth tuvimos la dicha de escribir este libro, que yo creo que algunos de ustedes los tienen, este libro que se llama Restaurados. En este libro están los 7 pasos que Elizabeth está planteando. Yo recomiendo total pues todo este contenido porque el Señor fue quien lo inspiró y pudo que nosotros pudiésemos condensarlo en este libro. Y bueno, parte de esto que Dios ha hecho con nosotros, esto no es una información técnica, lo que ha transmitido Elizabeth no es una información técnica, sino una información experiencial, una experiencia, es lo que Dios ha hecho con Elizabeth, como ustedes ya le han oído, y lo que Dios ha hecho conmigo y lo que Dios seguirá haciendo, ¿no? Qué lindo que se hayan quedado hasta el final. Entiendo que algunos tenían que salirse a las 8:30, pero les recomiendo que adquieran el libro. Lo pueden conseguir en digital por Amazon o lo pueden pedir por Mercado Libre, también ahí está. Los vende Elizabeth y los vendo yo, entonces pueden tener esa información. Ahora, tengan esta noche una claridad, una convicción. Esta noche quédense en ustedes antes de la oración, se los digo, con una convicción. Jesús nos quiere a nosotros sanos integralmente. Dígalo conmigo. Jesús me quiere a mí sano, restaurado, liberado integralmente. Jesús me quiere a mí sano integralmente, restaurado, reconciliado. Porque por más que usted tenga muchos años de estar en la iglesia, vea, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1721 nos dice cuál es el fin del hombre. El fin del hombre es vivir, conocer, amar y servir e ir al cielo. Escuchen bien esto. El fin del hombre es vivir, conocer, amar y servir a Dios y a los hermanos como a sí mismo e ir al cielo. Ahora, una persona rota, una persona fracturada, una persona cargada de odios, una persona cargada de angustias, una persona cargada de culpas, una persona cargada de culpas por el pasado y por lo que no hizo y por lo que dejó de hacer, una persona que incluso culpa a Dios, se culpa a sí mismo, culpa a personas de la historia, una persona que no es liberada, que no es sanada, que no es suplida, que no es reconciliada, es una persona incapaz de vivir bien, incapaz de conocer. Incluso una persona que no inicia un proceso de sanación integral, de sanidad integral, le es difícil entender la voluntad de Dios, entender la palabra, entender la enseñanza de la iglesia, de entender. Una persona que inicia un proceso de sanación integral, liberando, reconciliando, sanando, supliendo, rompiendo esquemas, estructuras que están ahí arraigadas, son creencias irracionales, esquemas que nos aplastan. Una persona que empieza un proceso de sanación integral es una persona que va a aprender lo que el testimonio que nos da Elizabeth, que empieza a vivir bien, a relacionarse bien con Dios, que empieza a amar bien, que empieza a servir mejor, a ser un discípulo misionero mucho más auténtico, menos psicorrígido, menos sometido. A mí me encanta como lo expresa Elizabeth y es gobernado por sus rupturas. La pregunta es, en este momento, ¿a mí me gobierna el amor o me gobiernan las heridas de mi vida? O sea, el odio, la culpa, los complejos, las amarguras, las tristezas, la queja, la victimez. ¿Qué es lo que me gobierna a mí? El amor, es decir, Dios, que es amor, ¿no? Me gobierna la compasión, la ternura, la felicidad, me siento bien conmigo mismo, conmigo misma, me alegra ser feliz y a pesar de toda esta circunstancia, soy feliz conmigo, soy feliz en mi casa, soy feliz en mi parroquia, me siento tranquilo, en paz, pacífico. Entonces, ese es el desafío. Jesús quiere discípulos misioneros sanos, libres para amar, porque el que es libre libera, el que se ama, ama, el que está sano, sana a los demás, pero el que está roto, rompe a los demás, el que está esclavizado, esclaviza a los demás.
¿De acuerdo? Entonces, que esa convicción nos quede esta noche. Dios me quiere a mí sano. Primera de Tesalonicenses 5:23. En mi espíritu, en mi mente, en mi psiquis, en mi mente y en mi cuerpo. Muchas realidades de enfermedad física hoy son consecuencia porque espiritualmente y psíquicamente, psicológicamente, estoy enfermo. Hay personas que están enfermas, por ejemplo, de una enfermedad crónica, qué sé yo, como la hipertensión o alguna otra enfermedad física que es a consecuencia de un odio y un resentimiento duro que tiene y que no ha sido capaz de liberar en su parte emocional y mental, ¿de acuerdo? Entonces, levante las manos, queridos líderes, por favor, levante la mano y dígale a Dios, gracias, Señor, porque tú Gracias, me quieres Señor, libre porque tú me y hiciste feliz, libre, feliz, reconciliado, lleno de amor reconciliado, para vivir, para para vivir, conocerte mejor, para amar y para servir para mejor. amar, para Un servir mejor. discípulo sano es un misionero extraordinario, maravilloso. Tenga la bondad de cerrar un momentico los ojos. Le pido a Elizabeth que nos regale un momentito de oración. Elisita, gracias por tu vida, por tu ministerio, por tu hogar, por todo lo que tú haces, por tu profesión. Gracias por esta noche. Y bueno, regálanos un momentito de oración y ya finalizamos este encuentro. Listo. Rafita, si quieres pon un tantito de música instrumental ahí en tu equipo. Bueno, yo les voy a pedir que pues cerremos nuestros ojitos y le pidamos a Dios que en esta noche que tú les pongas a Él todo tu ser interior, toda nuestra cabeza revuelta, y a veces nosotros le decimos la Lalo, la loca de la casa, que nos domina, que nos daña, que nos lastima. Hay tantas creencias arraigadas en nuestra mente que no nos ayudan, Señor. Por eso hoy yo quiero presentarte todas aquellas voces negativas, Señor, nuestro inconsciente que está tan lleno de tantas cosas que no nos funcionan, Señor, de tantas cosas que nos hacen estar tristes, deprimidos, ansiosos, que tengamos conductas de querer controlar a los demás, de querer manipularlos, de desconfiar, de moldearlos a nuestra manera de ser, tantas conductas, Señor, y cosas internas que hace que no aceptemos a los demás como son, sino que pretendamos cambiarlos todo el tiempo. Señor, hoy queremos exponer delante de ti todo aquello que tú conoces que no está en orden en nuestro ser interior, y queremos pedirte, Señor, que sanes nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que cuando estamos sanos podemos un día descubrir cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Mientras estamos enfermos, no podemos ver cuál es tu propósito para nuestra vida. Por eso hoy te pedimos y te suplicamos, Señor, que tú vengas a sanar nuestro corazón. Mezclamos, Señor, nuestro dolor, nuestras heridas con tus heridas, Señor, y te pedimos a ti, que tienes el poder de hacer todas las cosas nuevas, de restaurar, que sanes nuestro corazón, que lo restaures, que hagas nuevo, que ven, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Regálanos esta conciencia, estas ganas para trabajar en nuestro ser interior, Señor, la voluntad. Sabemos, Señor, que sanar duele muchísimo, Señor. Tú sabes cuánto dolor se genera cuando decides sanarte, pero cuando tú estás sano, la sensación es tan hermosa, es como salir de una jaula, es como dejar de estar atado, es como dejar de estar muerto aunque estemos vivos. Por eso queremos pedirte que nos sanes, queremos pedirte que restaures todas las áreas de nuestra vida, que nos permitas liberar nuestra mente, Señor, de todo aquello que está anclado en él, en nuestro inconsciente, que no es tuyo, Señor. Permítenos hacer conciencia para poder liberarnos, para poder gobernar nuestra vida con inteligencia y sabiduría. Te damos gracias, Señor Dios, te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que tú deseas vernos felices, sanos, realizados. Pero la pregunta sería, ¿tú quieres eso?
¿Queremos nosotros estar realmente sanos? ¿Qué hacemos para estar sanos? ¿De verdad queremos ser felices? ¿De verdad queremos vivir en la libertad de hijos de Dios? ¿Conocer algún día? Pídele a Dios que un día te permite saborear, que un día, antes de que tú te mueras, te permita saborear la dulzura y la maravilla que es vivir más sano por dentro. Porque cuando estamos sanos tenemos la capacidad de ir allá afuera, ayudar a sanar el mundo con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir y con nuestra manera de obrar. Te damos gracias, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta noche. Amén. Coloque sus dos manos en la parte más alta de esta manera y pídale a Dios que su gracia descienda sobre ti, que el Espíritu Santo venga sobre ti en este momento, sobre tu casa, que pase liberando, sanando, reconciliando, supliendo. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, mi pasa sanando mi vida. Pasa sanando, amado Jesús, cada corazón, cada mente, cada vida, Señor. Ven y pasa sanando mi vida. Pasa sanando mi ser. Con tu gracia, Señor, ven. Ven y pasa sanando mi vida. Te construye, Señor, cada corazón, cada mente. Mi ser. Amado Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos conectados aquí en tu presencia, Señor. Gracias por nuestros hogares, gracias por este encuentro de esta noche. Gracias por absolutamente todo lo que tú has escrito en nuestra vida, en nuestra familia y lo que sigues escribiendo en nosotros. Libera lo que tienes que liberar, Señor, de toda estructura que nos limite. Sana, Señor, toda realidad en nosotros. Reconcílianos, Señor, y danos la gracia, la humildad, el regalo del perdón para nosotros, para con los demás, para con quienes